Mario Vargas Llosa es sin lugar a dudas uno de los más grandes novelistas de América Latina. El literato peruano logró su salto a la fama en la década de 1960 con lo que muchos todavía consideran su magnus opus, La ciudad y los perros. Un libro acerca de la vida de varios jóvenes y su vida en el Colegio Militar Leoncio Prado. Pero más allá de ser acerca de estudiantes, lo que lo hace tan bueno e importante para la literatura peruana es lo bien que retrata los problemas y desafíos sociales del Perú, los prejuicios raciales, clasistas y culturales que hasta el día de hoy podemos ver en un país tan diverso y pluricultural como el Perú. Y lo que hace que la descripción de estos pecados de la sociedad peruana sea tan ilustrada y se sienta tan real es que no se hace de manera pronunciada. Los sucesos que para una persona que sea ajena a la realidad peruana pueden ser sorprendentes y ser el centro de una conversación, pero para los que están acostumbrados a vivirlos no son nada más que una ocurrencia cualquiera. Ver estos actos de discriminación racial de blancos a criollos, criollos a mestizos y mestizos a negros con la mayor trivialidad del mundo hace que uno se dé cuenta de lo mucho que esos estereotipos raciales están perpetuados en la sociedad peruana. Es esta habilidad de describir e ilustrar la psicología de la realidad peruana y sus pecados que siguen vigentes 60 años después lo que hace a Mario Vargas Llosa un gran escritor. Es esta habilidad lo que lo convierte no solo en un representante ideal del boom latinoamericano, sino que también fue su primer gran exponente. La forma de componer una novela y narrar experiencias utilizando el humor negro y la comicidad captura la vibrante esencia de la vida latinoamericana, a un nivel que por más exuberante que puede llegar, nunca deja de lado la realidad que representa. Quizás si Mario Vargas Llosa no fuera latinoamericano, o si fuese español, como varias críticas basadas en el nacionalismo indican, sus obras no tendrían tanto alcance, ya que la vida latinoamericana casi siempre supera la ficción en una manera que casi ninguna otra puede. Y es por eso que sentimos que Mario Vargas Llosa nos puede proveer un punto de vista muy interesante en la política latinoamericana. Él empezó siendo un hombre de izquierdas, como muchos de sus contemporáneos latinoamericanos. Sin embargo, a lo largo de su vida y recolección de experiencias como la represión autoritaria por la dictadura cubana, la cual sigue de pie en nuestros días, es que él se dio cuenta de que este no era el camino. Sin embargo, al rechazar a un conservadurismo y al socialismo, él se quedó con muy pocas respuestas y destinos en su viaje político personal. Es entonces cuando conoció al liberalismo. Como no podría ser de otra manera, para aprender de este, el literato recurrió a leer y a adentrarse en las grandes obras del liberalismo, yendo desde el padre de la economía Adam Smith hasta autores modernos como Jean-François Revel, libro que cuenta con los autores liberales que más marcaron al Nobel en su viaje de socialista a liberal. Se lo recomendamos a cualquiera que quiera aprender más del liberalismo y cómo este puede responder a problemas que vivimos incluso en tiempos modernos. Como dice el mismo Vargas Llosa en el libro, la doctrina liberal ha representado desde sus orígenes las formas más avanzadas de la cultura democrática y es la que ha hecho progresar más en las sociedades los derechos humanos, la libertad de expresión, los derechos de las minorías sexuales, religiosas y políticas, la defensa del medio ambiente y la participación del ciudadano común y corriente en la vida pública. En otras palabras, lo que más nos ha ido defendiendo de la inextinguible llamada de la tribu. Es con orgullo que les presentamos esta humilde guía y resumen a lo que consideramos como una de las mejores obras no novelistas del Gran Premio Nobel del Perú. He aquí un resumen de La llamada de la tribu de Mario Vargas Llosa. Adam Smith. Para empezar tenemos a nada más que el padre de la economía, el genio escocés Adam Smith. Una de las ideas más importantes para poder entender la obra de Smith es la de uno de sus más grandes contemporáneos, otro gran escocés al cual Smith admiraba mucho, David Hume. Hume y su tesis acerca de que la propiedad es la madre del proceso civilizador es de gran importancia para poder entender cómo Smith logra desarrollar su teoría económica de la cual el mundo sería testigo en La riqueza de las naciones. Viendo la primera obra de Smith, la teoría de los sentimientos morales, podemos ver ciertas palabras clave que serán de relevancia no solo para entender a Smith, sino al liberalismo hasta el día de hoy. ¿A qué se debe que la sociedad humana exista y se mantenga estable y progrese con el tiempo, en vez de desarticularse debido a las rivalidades, los intereses opuestos y a los instintos y pasiones egoístas de los hombres?
Siendo Glasgow una ciudad mercante donde múltiples navíos americanos llegaban y partían con bastante frecuencia, Adam Smith desarrolló una gran repulsión contra el nacionalismo. La idea de que uno debía darle siempre la razón a su país incluso cuando no la tenga, le parecía horrible a Smith, y con eso podemos ver algo de lo que luego podría ser la defensa del libre comercio que caracteriza al liberalismo. Adam Smith es probablemente uno de los más grandes filósofos de todos los tiempos y también uno de los más importantes. Sin embargo, si hay una obra que puede ser resumida de manera cuasi perfecta con una oración, es La riqueza de las naciones, con esta joya que nos dejó Adam Smith. No obtenemos los alimentos de la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero, sino de su preocupación por su propio interés. José Ortega y Gasset fue uno de los más grandes filósofos liberales del siglo pasado. Lo que nos puede parecer relevante a nosotros los latinoamericanos es el contexto en el que vivió Ortega y Gasset, una guerra civil española entre franquistas y comunistas, la lucha entre los extremos políticos donde no hay vencedores, solo sobrevivientes. Gran crítico del extremismo dogmático de la izquierda y del conservadurismo autoritario, nacionalista y católico de derecha, José Ortega y Gasset demuestra cómo la masa, que Ortega y Gasset define cuando hombres y mujeres de distintas clases sociales se igualan en un ser colectivo, abdicando y deshaciéndose de su individualidad para adquirir la colectividad y ser nada más que parte de la tribu. Es esta masa que los políticos extremistas buscan invocar con sus discursos populistas que separan países y los polarizan, pues el hombre libre es el mayor enemigo del fascismo como también del comunismo. Ese retorno a lo primitivo y a la barbarie que tanto buscan los extremos es a lo que vamos a llamar la llamada de la tribu. El ensayo también postula otro principio liberal acendrado. Parte de la declinación de Europa se debe al crecimiento desmesurado del Estado, que en sus asfixiantes mallas burocráticas e intervencionistas ha yogulado las iniciativas y la creatividad de los ciudadanos. El libro es también una defensa precoz y sorprendente de una Europa unida en la que las naciones del viejo continente, sin perder del todo sus tradiciones y sus culturas, se fundirían en una comunidad. Europa será la ultranación, proclama. Solo en esta unión ve Ortega una posibilidad de salvamento para un continente que ha perdido el liderazgo histórico del que gozaba en el pasado, en tanto que a sus costados Rusia y los Estados Unidos parecen empeñados en tomar la delantera. Esta fue la propuesta audaz de Ortega a favor de una Unión Europea que solo medio siglo más tarde comenzaría a echar forma. Friedrich von Hayek, desde su tiempo escribiendo sobre economía en Londres durante la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha de su fallecimiento, hizo una gran carrera exponiendo con sus ideas por qué la caída de la Unión Soviética era inevitable, debido a su modelo económico erróneo y fallido. Justo poco antes de su muerte, él logró ver cómo a la historia le daba la razón. Hayek hizo carrera de sus implacables críticas a la planificación central de la economía y cómo esta, aunque no sea su objetivo, solo llevaba a la miseria y más concentración del poder, llevando inevitablemente a lo que él llama el camino a la servidumbre. La obra entera de Hayek es un prodigioso esfuerzo científico e intelectual para demostrar que la libertad de producir y comerciar no sirve de nada sin un orden legal estricto y eficiente que garantice la propiedad privada, el respeto de los contratos y un poder judicial honesto, capaz e independiente del poder político. Sin estos requisitos básicos, la economía de mercado es una retórica tras la cual continúan las exacciones y corruptelas de una minoría privilegiada a expensas de la mayoría de la sociedad, lo que los liberales llamamos el mercantilismo. Karl Popper escribió lo que podría ser una de las mejores obras de la historia del liberalismo, La sociedad abierta y sus enemigos. Su grandeza recae en lo acertada que es al describir y desarrollar la idea de la sociedad abierta liberal, donde el debate de ideas es libre, promovido, y la libertad tanto económica como social es diversa. También es excelente ya que nos habla de la paradoja de la tolerancia y nos presenta la siguiente pregunta: ¿debemos tolerar a los intolerantes? Una de las mayores críticas que hace Popper es a los que él llama historicistas, personas que tratan de predecir sistemáticamente el comportamiento y la historia de la humanidad,
como la lucha de clases de Marx, que Popper odia debido a que le quita libertad al individuo, retorna al mundo colectivista y tribal, a la sociedad inmóvil y a la tribu. Popper critica a Platón y a Aristóteles por sus desastrosas apologías al autoritarismo, en la cual el Estado se fortalece mediante la acción, y la forma superior de la acción es la confrontación, la guerra. Esto nos lleva a la idea errónea de que el progreso humano está jalonado o en los hombros de héroes, haciendo de este héroe un monarca o caudillo. Platón lamentablemente justifica la manipulación, las mentiras y los engaños a la gente para mantener sometida a la población en una proyección de soberano o dictador supremo. Una increíble descripción de los supuestos superhombres que fueron Hitler, Stalin y los caudillos de nuestra América Latina. Las obras de Popper no son solo relevantes por su refutación de las tesis según las cuales la historia está escrita y sigue un guión concebido por Dios o determinado por fuerzas sociales y económicas. También es importante porque en estos ensayos Popper defiende con argumentos lúcidos el método reformista, de transformación gradual y consensuada de la sociedad contra la pretensión revolucionaria de cambiarla de manera inmediata, total y definitiva. Raymond Aron es más conocido por su libro El opio de los intelectuales, cuyo título invierte la afirmación de Karl Marx de que la religión era el opio del pueblo. Sostiene que el marxismo fue el opio de los intelectuales en la Francia de la posguerra. En el libro, Aron reprendió a los intelectuales franceses por lo que describió como su dura crítica del capitalismo, la democracia y su defensa simultánea de la opresión, las atrocidades y la intolerancia marxista. Desde Chomsky hasta Sartre, ¿cuántos intelectuales conocemos que tiran a un lado la democracia y justifican todo su odio por la libertad económica bajo una falsa cruzada en contra de la desigualdad, el antiimperialismo y el famoso neoliberalismo? Pues Raymond Aron, viviendo en la cuna de los intelectuales, también estaba harto de estas apologías a los sistemas autoritarios que tanto entretienen a los charlatanes. Mientras que la tradición cultural de Francia idolatra a los extremos, Aron era liberal y moderado, siempre oponiéndose a cualquier tipo de autoritarismo y extremismo. Defendió durante más de medio siglo en libros, conferencias, artículos y cualquier otro medio imaginable a la tolerancia contra los dogmas, el capitalismo contra el socialismo y el pragmatismo contra la utopía. Para Aron, el marxismo es, como lo fue el nazismo, una típica religión secular de nuestro tiempo. Para Berlín, los valores son creaciones de la humanidad más que productos de la naturaleza que esperan ser descubiertos. Argumentó sobre la base del acceso epistémico y empático que tenemos a otras culturas a lo largo de la historia, que la naturaleza de la humanidad es tal que ciertos valores, la importancia de la libertad individual por ejemplo, serán válidos en todas las culturas, y esto es lo que quiso decir con pluralismo objetivo. Con su explicación del pluralismo de valores, propuso la opinión de que los valores morales pueden ser válidos y sin embargo incompatibles, y pueden entrar en conflicto entre sí de una manera que no admite resolución sin referencia a particulares contextos de una decisión. Cuando los valores chocan, puede que no sea que uno sea más importante que el otro. Mantener una promesa puede entrar en conflicto con la búsqueda de la verdad, la libertad puede chocar con la justicia social. Los conflictos morales son un elemento intrínseco e inamovible en la vida humana. Estas colisiones de valores son la esencia de lo que son y de lo que somos. Jean-François Revel. Revel publicó más de 30 libros con una variedad enorme, pero lo que más nos interesa son sus reiteradas críticas a los sistemas totalitarios que desafiaban a la democracia durante la Guerra Fría. Denunciaba desde sus columnas la complicidad de muchos de sus colegas con el sistema represivo de la entonces Unión Soviética. Durante la Guerra Fría, Revel señalaba sin temor a la crítica del establishment cultural de su país que una de las grandes tragedias de nuestro tiempo es la identificación de los ideales de la izquierda con el comunismo. Hasta ahora es difícil denunciar el imperialismo soviético o de China sin ser clasificado de derechas. Si el comunismo es la izquierda, yo acepto ser de derechas. El pensador francés analizó la visión global norteamericana en el ensayo La obsesión antiamericana del año 2002. Los juicios de valor sobre el rol de los Estados Unidos en la escena histórica y coyuntural de esos tiempos fueron de una contundencia tal que hasta hoy vastos sectores académicos de ese país no alcanzan a asimilar en su cabal dimensión.
Sostenía que era necesario distinguir entre el antiamericanismo y la crítica legítima y necesaria hacia los Estados Unidos, pero esta debía apoyarse en información objetiva y también en estadísticas confiables y contrastables con los hechos sometidos a la valoración. En simultáneo con el atentado del 11 de septiembre, el filósofo francés formulaba una interrogante sobre China que hasta hoy no tiene respuesta. ¿Qué política debería seguir Estados Unidos hacia el gran país oriental que está volviéndose una economía capitalista al mismo tiempo que intenta seguir siendo políticamente totalitario?